Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a 12.8, donde al arrancar el programa no estamos tan 12.8, pero ahora sí vamos a ponernos serios, por supuesto, para arrancar este martes 17 de diciembre, ya a 2 semanas de terminar el año. Pero antes agradezco a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12.8. Muchísimas gracias y pueden encontrar ahí está, a María Bonita en las redes sociales como María Bonita Boutique. También estamos con el Banco Basa, con Basa Hogar. Por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Voy a presentar a los panelistas invitados que tenemos hoy aquí en 12.8. Por supuesto, arranco con él, el hombre, el dueño de este programa. No sé de qué se ríe. Atendé bien lo que va a decir. Benjamín Livier es periodista y analista político. Buenas noches. Hola, Carmi. Buenas noches a los televidentes y a los invitados de hoy. También está con nosotros nuevamente. Nos complace con su llegada hasta aquí. Mina Felicia Ángel, periodista, conductora de radio y TV. Buenas noches, Mina. ¿Qué tal, Carmiña? ¿Qué tal, compañeros? No sé si se dieron cuenta que eso de 12.8 hoy cambió porque Benjamín está rojo. Creo que le subió a por lo menos 10, 16. Acabo de llegar de Aruba. Por eso. El fin de semana. Este programa hoy no se llama 12.8, se llama 10-16, mínimo. Mina, ¿vos de qué signo sos? Leo. Leo. Qué provocadora. Me encanta, tan Yo provocadora. cambio cáncer, tranqui. Justamente. Somos Cáncer, moderado, así. Pero no viste con la moderado. agujita ahí de atrás y ¡pux! Nadie le preguntaba de su signo, pero bueno, vamos a Yo no te continuar. estoy contando a vos. O que creí que a vos no vaya a contarte. Vamos a continuar con quienes nos acompañan hoy. Jessica Barreto, editora en jefe de La Nación. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Carmi. Qué gusto este programa, en serio, con esa dupla que está a tu derecha. Y gusto. también lo saludamos a él, que por primera vez aquí en 12.8, al doctor Alfredo Boxia, analista político, columnista del diario Última Hora. Buenas noches. Alberto. Hola, Alfredo. Carmiña, ¿cómo estás? Alfredo Boxia. Alfredo. Es que vos sabes todo lo que pasó antes. Por eso Sí. ya estoy. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal, Carmiña? ¿Cómo estás? Saludos a los compañeros que están aquí y dispuestos a observar lo que pasa en la mesa de al lado. La gente no entiende absolutamente nada y no lo van a entender. No Bueno, lo van a entender. esto que Alfredo Boxia es su primera vez acá, digamos, porque eso es su primera vez. ¿verdad? No, su Tampoco primera vez podemos- acá, por supuesto, y la primera vez nomás dicen que duele, después ya da gusto. Así nomás. Arrancamos 12.8 con este material que queremos compartir y después ya debatimos con todos. Adelante. Para cerrar el 2024, el presidente Santiago Peña presentó un análisis detallado en el Banco Central del Paraguay sobre la situación económica nacional. En él se revelan los retos significativos que ha enfrentado su gestión, como así también los logros, entre ellos las reducciones notables en el déficit fiscal y el control de la inflación. Por su parte, el economista Carlos Fernández Valdovinos resalta que estos esfuerzos están posicionando a Paraguay para mejorar su calificación de grado de inversión, lo que podría abrir puertas a nuevas inversiones internacionales. El proyecto insignia fue el programa Hambre Cero, con el que se apunta a eliminar la inseguridad alimentaria en el país, reestructurando la economía para proporcionar acceso equitativo a los recursos y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Este programa no solo busca alimentar, sino también fomentar la autosuficiencia a través de la educación nutricional y el apoyo a la agricultura local. Al evaluar el año, Santiago Peña reafirma su compromiso con políticas económicas sólidas que promueven la estabilidad y la prosperidad, con medidas dirigidas a fortalecer la economía desde sus bases. Muy bien, un pequeño material de lo que sería la evaluación, por así decirlo, de este año. Si bien todavía no acaba el año, el presidente tanto ayer como hoy estuvo haciendo una pequeña evaluación, hoy junto a su gabinete y ayer con respecto a lo que sería el aspecto económico. Entonces arrancó con Alfredo Boxia, por supuesto. Si bien el presidente siempre dice que nunca está satisfecho, ayer incluso analizábamos eso, nunca está satisfecho. En cuanto al aspecto positivo que resalta el presidente, ¿estás o no de acuerdo que resalta mucho el hambre cero, que se está disminuyendo la pobreza? Eso dependería, por supuesto, en qué sentido le llamamos pobreza, pero para escuchar un poco tu opinión al respecto. Sí, probablemente esa sea la mejor cara que puede mostrar el gobierno, ¿verdad?
Y no solamente este gobierno, sino también fue la misma cosa con los anteriores, ¿verdad? Lo que llamamos macroeconomía. Es un país que en una región que está medio estancada sigue creciendo a un nivel bajo, pero sustentado año tras año, ¿verdad? Es un país que no tiene los problemas que tuvo la Argentina con esa hiperinflación, que tiene una estabilidad macroeconómica que es muy apreciada, pero que sin embargo es solo una cara de la moneda, porque por otro lado, y de esto no se habla mucho cuando se habla desde la Presidencia de la República, hay déficits sociales, sobre todo, que son demasiado importantes y que no están siendo corregidos en salud y en educación, ¿verdad? Cuando nosotros comparamos ese Paraguay del pequeño porcentaje de la población que disfruta de las bondades de esa macroeconomía con el resto del Paraguay, que tiene una performance en salud y en educación muy por debajo del resto de la región, nos damos cuenta que hay que ver el Paraguay como el vaso medio vacío o como el vaso medio lleno, ¿no? Ahora, con respecto a, yo lo escuchaba hoy al presidente hablando frente a sus ministros, por supuesto, diciéndoles que falta más, que hay que salir, lo que siempre le dijo, hay que salir de las oficinas, hay que escuchar a la gente, ir hasta las gobernaciones, los intendentes, pero algo que me llamó la atención, siguiendo con el tema de Hambre Cero, que si bien es uno de los grandes proyectos, por supuesto, del presidente, del Ejecutivo, y que incluso tengo entendido que en febrero ya estaría llegando al 100% de la población, no es la forma de, creo yo, de erradicar la pobreza dándole un almuerzo, una merienda escolar a los niños. Bueno, la prensa ha catalogado al Hambre Cero como el proyecto estrella de este gobierno, ¿verdad? Y de hecho, probablemente lo sea en cuanto a la manera como fue promocionado desde el primer día de gobierno. Y veremos, todavía es muy rápido para evaluarlo, ¿verdad? Todavía están en las fases iniciales de ejecución. Yo creo que Hambre Cero va a tener serios problemas por la manera de estar centralizado. Vamos a descubrir inevitablemente los problemas crónicos de corrupción que se desarrollan en este tipo de gobiernos, que todavía no los conocemos. Y vamos a ver hasta qué punto es partidizado, como ya lo fue desde el comienzo, al sacarle a la gobernación central, que es una gobernación opositora de la administración de los recursos. Hay una cuestión, volviendo al tema anterior, que Mengo señala y que obviamente es un problema histórico, estructural en nuestro país que tiene que ver con la pobreza y todas sus consecuencias. Y sus expresiones en materia de salud, en materia de educación, en materia de desempleo, condiciones de vida en general, partimos de un piso muy, pero muy bajo, comparativamente con la región, digo. Y eso es uno de los legados del atraso al que nos sometió décadas de dictadura en Paraguay y una etapa democrática que no encaró con la firmeza que debería encararse este tipo de cuestiones. Referido al modelo económico también, indudablemente es una discusión más fina. Pero, dicho esto, nosotros no podemos desconocer de dónde venimos y a dónde vamos para definir si hubo ciertos avances o no en materia económica. Y el periodo anterior, en términos económicos, fue muy malo para el país. ¿Cuál periodo anterior? El gobierno de Mario Abdo Benítez. Y ahí hubo también responsabilidades políticas compartidas por determinados sectores, incluyendo la de la oposición, medios de comunicación que respaldaban su gestión, mientras todos los indicadores generales, me dirán después la excusa de la pandemia, pero fueron varios años en donde cayó el Producto Interno Bruto, aumentó el déficit fiscal, aumentó la inflación, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. Y nivelar esos indicadores que se presentan solamente como macro no es una cuestión menor. Tiene una significación importante porque de eso después se pueden derivar, no necesariamente, pero por lo menos se sientan las bases como para discutir políticas públicas como para encarar los otros problemas, que no serían de ningún modo factibles de discutir siquiera en el marco de un despelote, disculpen la terminología, de carácter macroeconómico. Y esa es una ventaja comparativa importante con respecto al periodo anterior, gobierno de Mario Abdo Benítez,
y también con respecto a la región. ¿Esto significa que lo demás por obra de magia se va a resolver? No. Bueno, algunos creen que sí, que hay un efecto milagroso del mercado, cómo opera y el goteo y todo lo demás. Yo soy de los que opina que no, pero independientemente de eso, se plantea la necesidad de profundizar discusiones en torno a políticas públicas para encarar esos problemas de carácter social. El alcance de hambre cero, el tema de las viviendas sociales, que es un camino importante porque genera mano de obra, mueve la economía, u otras alternativas que yo creo que deben ser discutidas y priorizadas en el 2025. Sí, yo coincido con Mengo y siempre repito cuando tengo la posibilidad de discutir con economistas, con los presidentes, con los ministros, esta cuestión de la economía, lo macro, ¿verdad? Realmente en ese sentido hay que decir que somos un país bastante estable en ese sentido. Desde todos los gobiernos, algunos más, o sea, en el gobierno de Lugo nosotros crecimos el 15%, ¿verdad? O sea, por condiciones también internacionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? En líneas generales, excepto en el de González Macri, que también fue, digamos, muy malo en ese periodo y que después tuvo que remarla Nicanor, digamos, y volvió a estabilizar bastante. En términos macroeconómicos creo que nuestro país no tiene grandes problemas, pero es muy importante efectivamente seguir fortaleciendo eso porque para que no se te caiga y no dejar de lado esa virtud que tiene y muy ponderada, por cierto, por la región que tiene nuestro país. Pero un gran déficit, pero no solamente del gobierno anterior, del anterior o de este, etcétera, sin lugar a dudas son las cuestiones sociales. Es un déficit de es una tarea pendiente de la democracia, inclusive, ¿verdad? Una tarea pendiente. Hay ciertos matices entre un gobierno y otro, ¿verdad? Pero en líneas generales, ¿verdad? Es un pecado que este país de 7 millones de habitantes, 6 millones y pico, ¿verdad? 7 millones de habitantes tenga ese índice de pobreza cuando damos de comer al mundo, porque alimentamos a 100 millones de personas, dicen, ¿verdad? Y no puede ser que no podamos alimentar, ¿verdad? A 6 millones. Y yo estoy de acuerdo en esos programas como por ejemplo Hambre Cero, aumento del Tecoponá que hubo en este gobierno, adultos mayores, etcétera. Pero de verdad eso es un paliativo y si se usa eso como forma de paliar la pobreza me parece absolutamente desacertado, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer hincapié en el trabajo y eso es lo que creo que sin lugar a dudas es una tarea pendiente, disminuir los índices de pobreza y, por lo tanto, disminuir el desempleo. Para mí esos son los dos, es que yo soy monotemática. Se disminuyó la pobreza, se disminuyó el índice de desempleo. Pobreza, hay que decir, empleo, claro. Pobreza, Y está empleo. la pobreza extrema, que creo que si bien vivir en pobreza extrema es terrible, ni que decir también vivir en pobreza, pero hay que ver también cuáles son los aspectos a tener en cuenta. Por eso te consulto de nuevo, Alfredo. Por ejemplo, ¿cuántos buenos gobiernos tienen que haber como para erradicar la pobreza en un país? Si es que se puede erradicar en el sentido que un buen gobierno, una buena gestión de 5 años, el siguiente que venga con respecto a lo que existió en nuestro país. Mira, un ratito, una cosita nomás. Lula quitó a 40 millones de brasileros del hambre cuando en su primer gobierno. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder quitar del hambre a 1 millón y pico, que son los extremos? El tema es que extremos. entendemos por buena gestión también, porque fíjate que esta estructura económica paraguaya, que es tan estable, sin embargo, está llegando al extremo de no reducir ya casi la pobreza. La pobreza en Paraguay se disminuyó, creo que 24, 25% en Desde los la últimos dictadura. años, Sí. pero fundamentalmente durante el gobierno de Nicanor, durante el gobierno de Lugo, casi el 80% de ese descenso de la pobreza se produjo en esos años, y en los 3 últimos gobiernos colorados hubo descensos de 2% nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa estructura dio todo lo que podía dar, y para que vos puedas avanzar necesitas invertir mucho más en el área social. Nosotros no podemos seguir con un país que tiene estos índices de PISA, por ejemplo, en educación, ¿verdad? Nos trancamos en nuestro progreso hacia la salida de la pobreza. Y esto nos lleva a una discusión de fondo, y ahí hablo de la cuestión de gestión, que es
¿Qué gobierno se va a animar a impulsar los cambios en la matriz presupuestaria como para invertir mucho más en salud y en educación? Para lo cual tendrá que tocar temas urticantes como la cuestión impositiva, que está muy bien, a todos nos encanta pagar muy pocos impuestos en el Paraguay, pero no alcanza para reducir la pobreza, no alcanza para tener una buena salud o una buena educación, o para completar las 100.000 viviendas que prometió el presidente. Pero ¿verdad? dentro de todo, eso forma parte del desarrollo de un país. Por eso le quiero consultar a Jessie, como editora en jefe, jefe obviamente, del diario La Nación. Sabemos todo de la pobreza, ¿a dónde te lleva? A la delincuencia. ¿Cuántos titulares por semana, para no agrandar tanto, hay de delincuencia, de delincuentes, de chespis, lo que sea, de gente que vive en la pobreza o pobreza extrema porque no tiene los mecanismos seguramente, o no tuvo o no pudo llegar a tener una buena educación para poder acceder a un trabajo, para poder, y sabemos todo lo que lleva desde el momento que vos tenés educación, podés ir a acceder a un trabajo y no caer en la delincuencia, a diferencia de, obviamente hay excepciones. Gente muy educada que practica diariamente la delincuencia. Sí, pero También, Es muy buen también, nivel. también. Muy buen nivel social. Pero es cierto, de hecho, comentando un poco lo que decía Alfredo, Santiago Peña, una de sus promesas fue no aumentar los impuestos. Habría que ver de otra forma si es que cambia de repente en el camino esta promesa que hizo, pero ciertamente ustedes lo que estaban comentando es así. Nosotros hace unos días publicamos las promesas de Santiago Peña y bueno, en qué estado se encontraban. Y era increíble porque la gente decía, bueno, o sea, yo no veo cambios. Y todo lo que se propone hacer es a largo plazo, como decía Carmiña. Nosotros no podemos esperar que en un año, 4 meses, veamos resultados en cuestiones como pobreza extrema, que lleva un proceso mucho más largo. En el caso de Yeroba Porá, por ejemplo, es uno de los programas más valorados. ¿Por qué? Porque bajó una tasa muy importante para que la gente pueda acceder a la casa propia, gente de la clase media. Pero está todavía en ejecución ese proyecto, todavía no está la primera casa inaugurada. El caso de Hambre Cero, por ejemplo, también es representativo del gobierno. De hecho, se busca que este año, dentro de unos meses, toda la población escolar tenga acceso. Pero recordemos que Hambre Cero no es necesariamente para erradicar la pobreza, sino para que el niño tenga condiciones justamente para aprender a lo que va a la escuela, ¿verdad? Entonces, es como que un proceso muy largo que yo no sé si es tan factible de ver concretado como que ya le está dando la casa o que el niño ya está saliendo fuera, ¿verdad? Hay que tener paciencia y hay que tratar de lograr esa continuidad de gobierno a gobierno, y no porque Santiago Peña inició este proyecto, ahora yo soy presidente, yo dejo de lado qué es lo que pasa justamente en nuestro país. No hay esa continuidad, entonces difícilmente nosotros veamos resultados concretos en estas. Y una de las cosas que valoraba mucho la gente, el tema de la seguridad. Este jueves egresan 5.000 policías, por ejemplo, que van a entrar a controlar las calles justamente en el tema de la delincuencia, Carmi, que otro de los proyectos de Peña es Chau Chespi, el plan Sumar, que busca involucrar a varias instituciones del Estado para tratar un poco de paliar esa situación de lo que es la droga que lleva a la delincuencia después, etcétera, etcétera. Así claro, que acá hay una combinación sí. nefasta, ¿verdad? Sí. En términos, la combinación, hablo de pobreza, ¿verdad? Más adicciones. Eso es una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque decían los jefes policiales haciendo estadísticas que un 80% de los robos domiciliarios. claro, de los robos urbanos, digamos, del delito urbano, ¿verdad? El 80% era gente adicta. El 80% gente adicta. Y otra vez más o menos el 80% gente muy joven. Y de robos violentos, estamos hablando de robo más violencia. Entonces, es una bomba de tiempo y creo que hay que atacar, no solamente poniendo más patrullas, que hay que decir que en términos de seguridad hemos avanzado en las inversiones en seguridad, en términos de patrulleras, etcétera, etcétera, más cantidad de agentes policiales, sino que nuevamente volvemos al problema social, ¿verdad? Tener una política clara, ¿verdad? De dar trabajo o generar empleo para que entonces vos puedas exigirle a esa persona paupérrima, ¿verdad? Y ponerle condiciones,
o castigar, porque tiene posibilidades, tiene opciones, sin embargo, opta por robar y drogarse. Pero si vos no le das luego una opción, ¿verdad? Pero es cierto, y eso- Mina, lo que dijiste en algún momento. Un país con 7 millones de habitantes y Esta situación. 6, Según el INE. Seis y pico, pero digo 7 para redondear. Perdimos gente porque la gente se va, además, ¿verdad? Eso es Claro. terrible. Es un país que debería tener unas mejores condiciones de vida que las que tiene, ¿verdad? Nosotros no tenemos conflictos étnicos, no tenemos una geografía que tenga lugares inaccesibles como tienen muchos lugares de América Latina, montañas, selvas, no tenemos grandes problemas atmosféricos, digamos, terremotos, Climáticos. y tenemos una población homogénea, sin grandes conflictos internos, ¿no? Del tipo que sean, religiosos, étnicos. Y sin embargo, cuando nos comparamos nada más que con Uruguay, por ejemplo, un paísito a la mitad del nuestro en población y en territorio, pero uno los ve enormemente más desarrollados en muchos aspectos que Paraguay, ¿verdad? Y uno se encuentra allí con un obstáculo que está en el análisis que haga, aparece, que es algo difícil de explicar a veces para los que no están muy adiestrados en esto de la política, que es la falta de institucionalidad, ¿verdad? Es el problema paraguayo fundamental. Yo recuerdo un experto español, aquel que vino, Joan, no me acuerdo cuándo, el libro blanco del Paraguay, lo trajo Nicanor, creo. Y decía que de todos los problemas que hay en Paraguay, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el crimen organizado, la justicia, ¿cuál es el más importante? Y la gente elegía uno u otro y el tipo dijo, no, es la falta de instituciones serias, fuertes, que es lo que nos diferencia en muchos aspectos, por ejemplo, del ejemplo que puse que es Uruguay. Bueno, los Nobel de Economía desarrollan esa teoría. Quiero sumarlo a Hugo Roy, que está vía Zoom también, sumarlo a este debate, por supuesto, al economista Hugo Roy. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes y con toda la mesa. No sé desde dónde... Johan Prats, aquí en Johan Prats, sí. Gracias. Recién vengo. Quería saber desde dónde más o menos estabas escuchando este debate para sumarte y bueno, ¿qué es lo que opinas con respecto a al avance del gobierno, según bueno, las palabras propias del presidente, en materia económica, más allá que él mismo dice que no está satisfecho? Yo creo que los números macroeconómicos tienen un comportamiento razonable, por así decirlo, es decir, dentro de la tendencia, un nivel de crecimiento adecuado, una mayor heterogeneidad en la capacidad productiva, niveles de precios que convergieron a los niveles históricos, que es inflación baja, estable y predecible, y hay un compromiso al respecto, un ingreso promedio del Producto Interno Bruto también creciente. No obstante, estos promedios no se reflejan en la calidad de vida de la misma manera, es decir, es muy heterogéneo la distribución del ingreso en el país con las consecuentes condiciones sociales y de vida de las personas. El otro elemento, y sumándome, no escuché el debate previo, solo el final, la verdad, hay una dificultad de desarrollo institucional, ¿verdad? O sea, es decir, hay miembros de instituciones públicas, sector financiero, que sus periodos establecidos en las leyes cerrados fueron objeto de renuncias anticipadas o cambios anticipados. Esas son señales que deberían llamar la atención. Hay también un retroceso en la calidad y el acceso a la información pública y un menor nivel de discusión y debate de las políticas públicas impulsadas. No es menor una escasa participación en políticas públicas que no afectan a todos. Eso hace que la visión del gobierno sea la única que se implemente y desarrolle en los proyectos de ley, y esto Ay, ¿se nos fue? ¿Se colgó? Tanto. Le habrá Ya vamos a recuperar. entrado una llamada seguramente. No le llamen a Hugo si está al aire con nosotros. Gente desubicada que haya. Bueno, porque muy interesante lo que estaba diciendo y justo ahí se nos cortó el
el Zoom, pero quiero volver justamente a lo que decía Alfredo con respecto a la falta de institucionalidad, que bueno, es lo que traía también Nicanor en su momento, que es lo que tiene Uruguay en este caso, que sería para el desarrollo de un país. O sea, no tenemos nosotros esa institucionalidad. Fíjate ¿O hay una falta? fíjate que Uruguay tiene 10 veces más inversión extranjera que Paraguay, ¿verdad? Según los datos que escuché de algunos economistas, ¿verdad? Y que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en este primer año no se tradujo en inversiones de afuera todavía, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? El temor de los inversionistas a traer su dinero en un lugar en donde la justicia es maleable a todo tipo de corrupción. Y de nuevo te encontrás con que el problema es la falta de institucionalidad, no la falta de oportunidades. Pero sin embargo, bueno, en el caso uruguayo, Uruguay tiene grado de inversión desde hace mucho tiempo. Y esta es una ventaja comparativa con otros países que no la tienen, además de su ubicación en el mapa, digamos, ¿verdad? Puerto, nosotros somos un país mediterráneo y compañía. No es para justificar, sino para explicar cómo es posible que Uruguay haya avanzado tanto en relación a otros, no solamente en relación a Paraguay, en relación a varios otros países. Entonces, este es un tema. Ahora, lo de institucionalización relacionado con la inversión extranjera, yo no creo que sea una ecuación directa, una fórmula rigurosa en materia de aplicación. Y el ejemplo peruano creo que está a la vista. Es un país 48.000 veces más inestable que el nuestro. Tiene grado de inversión, la perdió, recuperó en distintos momentos y económicamente es un país muy importante en la región. Y un destino de inversiones importante. Los chinos acaban de hacer el puerto de Chancay, por ejemplo, son 3.000 millones de dólares. Pero antes de los chinos que tienen presencia en Perú desde hace un tiempo, que después hay que hablar de China, entre paréntesis también. China, Estados Unidos. Y Estados Unidos, en este escenario económico y las perspectivas, es un país sólido. Entonces, no creo que haya una relación causa-efecto muy directa, o por lo menos no creo que sea la única causa. El tema institución e inversiones, porque al capital no le importa mucho cómo funcionan las instituciones cuando se le ofrecen garantías y sobre todo altos márgenes de ganancia. Ahí está, justamente lo recuperamos a Hugo, no sé si escuchaste la consulta. Yo sí creo que la institucionalidad afecta a las decisiones de la inversión. ¿Por qué? Porque uno quiere garantías a mediano o largo plazo. Una inversión es tomar decisiones de gasto hoy para generar ingresos en el futuro. Si las normas cambian, llámense normas económicas, llámense normas de reglamentos sobre cómo uno tiene que operar, o llámense normas políticas, entonces la incertidumbre se incrementa. Los actores económicos prefieren la certidumbre. Por eso es bueno que los precios sean estables y bajos, que la inflación fuera estable y baja, o que el tipo de cambio no varíe. Entonces, las señales de políticas, por ejemplo, de sacar parlamentarios, senadores o del Parlamento, entre otras cosas, podrán ser victorias políticas, pero son elementos que generan incertidumbre económica. El caso de Perú, que se comentó, Perú creo que hace más de 20 años tiene el mismo presidente del Banco Central y las mismas políticas económicas. Sacó 4 presidentes, no un senador. Tienen cambios de presidentes, ¿verdad? Y casi todos los presidentes están presos por actos de corrupción, o denunciados por lo menos, pero las políticas económicas son absolutamente estables. En cambio, nosotros tenemos reformas económicas que generan cambios razonables técnicamente, pero no cortan la hemorragia del problema. Y me refiero al caso, por ejemplo, de la reforma en la seguridad social, de la superintendencia de pensiones, impulsada hace unos meses, o ahora que se discuten los parámetros para cálculo de la jubilación. Nosotros como ciudadanos, probablemente nuestro problema no es el parámetro, nuestro problema es el acceso a la salud. Entonces las medidas que se tienen que impulsar no son solamente reforma de leyes, sino reforma de cómo están funcionando las instituciones, que muchas veces no responden a las competencias efectivas que tienen. Y eso es lo que genera incertidumbre. Tal como lo señaló Mengo Boxia, efectivamente Uruguay tiene un mayor nivel de inversión, de recepción de inversión,
¿verdad? Teniendo una calificación muy cercana a la nuestra. Para nosotros fue un gran paso, definitivamente. Es un gran paso lo que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años, con un esfuerzo de ir mejorando la calificación en términos de las posibilidades de pago de la deuda. Pero es una nota que está exactamente en la mitad de tabla de lo que corresponde a la evaluación internacional. Nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo para mejorar todavía. Y un gran esfuerzo para no caer. Y ahí está el desafío institucional, ahí está el desafío de certidumbre en las normas, ahí está el desafío de mejorar las capacidades de las personas que viven en nuestro país, porque eso facilitaría mejor capacidad de producción y en consecuencia mejor capacidad de pago de la deuda. Yo soy partidario absoluto de la institucionalización, que hay que llamarle democracia, digamos, de cómo funcionan las instituciones en el marco de la democracia. No hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo si no funciona, si las instituciones no operan de manera coherente, sólida y compañía, ni tampoco si no responde a los problemas estructurales del país. Es cuestión de tiempo para que esas demandas insatisfechas empiecen a erosionar el mismo sistema democrático. Lo que estoy diciendo es que, y Hugo lo está mencionando, pero me parece que hay matices acá de diferencias. Paraguay es absolutamente previsible en cuanto a las instituciones principales. Banco Central y Ministerio de Hacienda. Y no de ahora, de hace 20 años. Eso es lo que ese modelo, que después poder cuestionar el modelo, es otra discusión, pero ese modelo que garantizó el crecimiento en los términos que creció el control de la inflación, es el Banco Central, Ministerio de Hacienda y cuestiones muy previsibles. La falta de previsibilidad tiene que ver con otras instituciones más inestables, mucho menos inestables que las instituciones peruanas. Claro, mucho menos inestables. Entonces hay que hilar, creo que avanzar un poco para no ver que hay que hilar más fino, ¿qué significa? Hay que hilar más fino en qué sentido, para ver cuáles son esas instituciones que están más débiles, digamos. Yo, por ejemplo, digo, la reforma no llegó todavía a la justicia, claro, ¿verdad? Entonces creo que esa es la institución más débil cuando hablamos de institucionalidad, y coincido con Hugo en un sentido que el capital es previsible, o sea, quiere previsionar todo, ¿verdad? Y en relación al tema jurídico, yo creo que no hay previsionalidad en este país, digamos, previsibilidad. ¿verdad? Previsibilidad. Sí, en términos económicos coincido con Benjamín, pero creo que tampoco Hugo dice lo contrario, o si no, aclararlo. Pero yo creo que somos un país bastante predecible, o sea, justamente inflaciones se han controlado, la moneda bastante estable. Política tributaria, 10-10-10. Claro, o sea, en términos económicos, la verdad, macroeconómico, como decíamos con Mengo, la verdad que no hay grandes sorpresas y grandes... no, nuestro problema es el tema de la justicia, creo que es la institución más débil, y de lo cual el capital obviamente requiere seriedad al respecto. La justicia mina sin duda y un poco la mala calidad de la política, ¿verdad? ¿Quién te llama, Mina? Que también Me llama un novio, uno de mis novios. ¿Cuántos novios tenés? 3 nomás tengo, pero ahí él Atendele. Por lista. No puse en silencio, perdón. A ver. Ahora sí, ¿qué pasa? Nada, decía que también influye la mala calidad de la política, o sea, la previsibilidad no solo es de los jueces o fiscales, sino también de las actitudes políticas que se toman, las decisiones, los cambios, vinculados a... Sí, pues la política es re estable, acá es tan estable que hace 70 años no gobierna un solo partido. Yo creo que hay son momentos de crisis que nosotros no tocamos todavía, pero que seguramente Hugo lo va a poner en perspectiva también, que es la narcopolítica, por ejemplo, ¿verdad? La influencia cada vez mayor del crimen organizado en sus distintas variantes sobre la política paraguaya, ¿verdad? Que también infiltra la justicia, por supuesto, el Parlamento y demás, ¿verdad? Antes de llegar a eso, yo le quiero consultar a Hugo, ¿verdad? Como economista, ¿cuáles serían las garantías en el caso que, si bien, sacándole a Santiago Peña, porque Santiago Peña justamente dijo que él no va a subir los impuestos, y bueno, eso ya está así, yo no soy fanática de los impuestos, pero a ver, en el hipotético caso que venga otro presidente y diga, bueno, vamos a subir los impuestos en materia adquisitiva porque este dinero va a ir para el desarrollo del país, ¿cuáles son las garantías de que
una suba de impuestos haga que efectivamente este país se pueda desarrollar y salir de la pobreza extrema, por ejemplo? Y para responder a tu pregunta quisiera seguir el debate anterior. Yo creo que nosotros somos un país muy predecible en términos de las normas económicas y dado que somos muy conservadores, cambiamos muy lentamente el marco normativo, ya sea impositivo, ya sea reglamentario, ya sea regulatorio en general de los mercados, ¿verdad? O sea, los mercados avanzaron mucho en defensa del consumidor, los mercados avanzaron mucho en defensa de la competencia, los mercados avanzaron muchísimo en temas ambientales. En cambio, nosotros vamos avanzando muy lentamente en esa área, e inclusive en el tema tributario. Nuestros cambios fue de un ordenamiento tributario del 90 a hoy y en tasas muy bajas. Santiago Peña, obviamente, asumió el compromiso de no modificar las tasas y le va a ser muy difícil modificar las tasas. Lo que se está haciendo el esfuerzo es de lograr una mayor formalización. La incertidumbre, la dificultad institucional que tenemos es en qué medida existe la capacidad de exigibilidad de la norma tributaria, de las normas en general, a los actores económicos de manera homogénea. O sea, no todos pagan los impuestos. Casi 50% de la población opera de forma informal. El contrabando es una institución que existe en el país en volúmenes absolutamente inmensos. ¿Verdad? O sea, el 50% del Producto Interno Bruto es actividad informal. El crimen organizado existe y existen personas sancionadas y es muy fácil encontrar probablemente personas detenidas por microtráfico, pero es muy difícil procesar a otros actores que están más vinculados al mundo político, ¿verdad? Entonces, lo que uno observa es que la aplicación de la norma es heterogénea y eso genera incertidumbre. ¿Será que me van a aplicar a mí? ¿O será que yo tengo que generar costos extras para que no lo hicieran? Costos económicos, costos políticos, costos reputacionales. Ese es el problema. Hay certidumbre en la norma, difícil, cambiamos muy lentamente a pesar de las hemorragias que vamos a tener, pero la norma no se aplica de manera homogénea. Claro, también un país como los Estados Unidos, nada más y nada menos que el imperio, también aplica normas no aplica normas necesariamente homogéneas. Acá tenemos el caso concreto, digamos, de cómo aplicó la norma a un expresidente de la República, Horacio Cartes, presidente del partido de gobierno actual, empresario de varias empresas donde quedaron centenares, no sé si miles de trabajadores sin trabajo, y lo aplicaron de una forma burda y arbitraria. O sea, aplicaron ya la sanción antes de explicarle por qué lo juzgaban y darle el mínimo derecho a la defensa. Sin embargo, un imperio y aplican las normas, Guantánamo, no sé, aplican las normas más arbitrarias del mundo mundial, como se dice ahora. Y sin embargo no tienen precisamente problemas económicos. Yo también creo que en mi casa, mi mamá a mi hermana que a mí, aplica el cariño de manera heterogénea, digamos, no homogénea. Claro. No obstante, independientemente de lo que pase en la casa de mi madre o de lo que pasa en Estados Unidos, en casos muy puntuales, yo creo que la aplicación de la norma en términos económicos sí afecta, y eso es lo que nos llama la atención, y eso es lo que el inversor mira. El inversor no está mirando como mi mamá a mi hermana, como mi mamá a mí, o no está mirando como el imperio aplica la norma de manera heterogénea. Tanto está mirando el mundo, Hugo Roy, esto de que el imperialismo aplica las normas en forma no homogénea. Tanto está mirando el mundo que se creó el BRICS, ¿verdad? Es porque justamente producto, ¿verdad?, de esa mirada no homogénea que tiene el imperialismo en todo el mundo. No solamente acá y con un individuo que yo cité, sino que en el mundo, en Venezuela, en Cuba, en un montón de casos. Así que te digo nomás que ese elemento solamente no es el indicado, creo yo, porque te digo, el imperio tiene una forma de no aplicar en forma homogénea, sino que según sus intereses y sus intereses en el mundo. Por eso, como te digo,
que me parece sensacional. Yo no soy pro chino, pero tampoco soy pro imperialista, que se conforme el BRICS, porque el mundo no puede ser unipolar como está siendo hasta ahora. Entonces, a eso nomás me refiero, de que estas aplicaciones en forma homogénea, de hecho, no existen. Pero hay una cuestión que yo creo que, si va en esa dirección lo que plantea Hugo, es un tema de debate interesante. La heterogeneidad o la falta de homogeneidad en la aplicación de la política también, por ejemplo, impositiva. Hay un montón de empresas que evaden en nuestro país, pudiendo pagar los impuestos, y se vale de un sistema corrupto para evadir. Paga menos de lo que tienen que evadir, de lo que tienen que pagar. Pero hay una cantidad, una realidad social muy importante que está conformada, no sé por qué cantidad, pero muchísimas, sobre todo micro y pequeñas empresas, que no tienen ninguna condición de cumplir rigurosamente todas las normas tributarias y las derivadas del Código Laboral, previsión social y compañía, y contribuyen enormemente a generar más pobreza también. Entonces, reclamar simple homogeneidad en la aplicación de las normas es inviable, porque le mandas al demonio a esas pequeñas y micros empresas. Pero si el Estado tuviera una política de respaldo a la actividad de esas microempresas agresivo, puede ser uno de los mecanismos inclusive para no solamente avanzar en la formalización, sino que de esa parte de la economía informal tan grande, sino también en sacar a segmentos importantes de la población de la pobreza. Esa es una curiosidad, una anomalía de la economía paraguaya, una distopia que de tan antigua ya se volvió parte de la estabilidad de la economía. Y la cifra que dijo Hugo recién, yo creí que era 30 o 40%, pero digo 50% de la economía paraguaya es informal. Sí. Eso es absolutamente kafkiano. Algunos inclusive dan porcentaje mayor y todo, efectivamente. Bueno, pero eso se normaliza, simplemente se normaliza. Yo tengo mucho miedo, no sé qué piensa Hugo, yo tengo mucho miedo de tocar esto. Se desmorona algo y quedamos más pobres que antes. De hecho, yo le escuché una vez a un economista en un programa argentino. Estaban discutiendo sobre Paraguay, decían que Paraguay es el país del contrabando, es el país de la falsificación, porque viste que es famoso un zapato pirata, el país pirata, ¿verdad? Claro, porque entonces sale el economista y dijo, sí, puede que sea cierto, efectivamente hay un alto porcentaje de informalidad, de piratería, de contrabando, etcétera. Pero ojo, dice, la economía no se puede manejar con valores morales, no se maneja que es malo la piratería, es malo el contrabando, etc. Hay que hacer toda una transformación, porque como dice Mengo, si de golpe le borrás a todos los informales, a todos los contrabandistas, a todos los piratas, ¿verdad? Mismo cuando acá se reprimió el narcotráfico en forma más contundente, el mercado se restringió, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, ¿verdad? O sea que, en síntesis, todo proceso debe también tenerse en cuenta eso, Hugo, me imagino, ¿no? O sea, ¿qué ajuste hay que hacer para que un país con una economía informal pase a la formalidad? No se puede hacer el día a la noche porque se desmorona todo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso de alguna u otra manera es considerar las diferencias. Un ejemplo que hace tiempo con ProDesarrollo se está pidiendo es la no presencialidad, por lo menos por un año, para solicitar el RUC de un informal. Y la emisión de factura electrónica, no factura papel. Explico. Para un chipero irse a solicitar su RUC significa perder 3-4 mañanas. Esas 3-4 mañanas, porque el chipero es su gerente general, claro, es dejar de vender. Claro, no come ese día. No come ese día. Claro. Y si el chipero tiene que emitir factura por cada operación que realiza, un talonario de factura cuesta aproximadamente 100.000, tiene 50 hojas, 2.000 guaraníes. La chipa cuesta 8.000 guaraníes, en el centro 5.000 guaraníes, claro, la ruta, motivo por el cual la factura cuesta casi el 50% o el 30% del valor. Entonces nosotros tenemos que generar condiciones para que el informal entre. El informal que realiza una actividad legítima. Claro, que no es lo mismo el informal que realiza una actividad ilegítima. Exacto. El sicariato es una actividad ilegítima. Claro. Las actividades no razonables, económicas, éticas o socialmente, deben ser reprimidas inmediatamente.
Ahora, la actividad, y doy el ejemplo del chipero, pero de una despensa de barrio, o de que la economía va cambiando y va generando dificultades para que las empresas pequeñas se vayan adecuando, y muchas de estas pasan de la formalidad a la informalidad. Tenemos que ayudarles a que sean formales. Tenemos que tener mecanismos, una atención del sector público personalizada, información, capacitación al empresario, al chipero, y tener procesos adecuados para estos. Ese proceso debe ser pensado. Nosotros tenemos un sector público muchas veces poco amigable para que las personas pasen de comportamientos menos adecuados a comportamientos más adecuados. ¿Cómo un balneario se habilita y por qué acciones tiene que realizar para no generar contaminación hídrica o polución sonora, o proteger y que las mujeres no sean abusadas o presionadas, y los niños en los balnearios? O sea, son cosas que tenemos que pensar y que el sector público tiene que ayudar. Y ahí ese proceso de formalización se va a ir dando, y de esa manera va a existir una teoría del derrame. Porque si no, no se da el derrame. O si no, lo que existe es un proceso en el cual las pequeñas y medianas empresas son expulsadas del mercado formal, conviven en una economía muy precaria y tienden cada vez a empobrecerse aún más. Eso tenemos que evitar, y eso depende de las políticas públicas. O sea, hay que impulsar políticas económicas estables, claras, transparentes, pero también debemos impulsar políticas sociales que incluyan a los actores y ayuden a desarrollar sus capacidades en el mundo de hoy. Sí, si yo te preguntara, Sí. ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno de Santiago Peña para reforzar el tema del trabajo y disminuir las desigualdades sociales? Disminuir la pobreza concretamente, o generar más empleo. O sea, ¿cuáles son esas medidas que están faltando para que se genere más empleo y haya mayor producción en el país? Yo creo que la estabilidad económica es un gran valor. Sí. El mostrar y contar, tener un relato para el resto del mundo también es un gran aporte. Ahora bien, tenemos que impulsar medidas internas. Uno, creo que deben haber políticas muy agresivas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Debe haber información transparente del sector público. Qué sé yo, en estos días la aduana, DENIT, dejó de publicar información del comercio exterior. La no transparencia hace que el mercado opere mal, entonces debe haber información transparente del sector público. Tiene que haber un proceso de digitalización agresiva del sector público. O sea, si yo quiero ser formal, tengo que ir a inscribirme rápidamente sin más trámite, ¿verdad? Porque Facilidad. la facilidad de formalización, ¿verdad? Y yo creo que con esas tres acciones es posible generar más empleo, o por lo menos garantizar que las pequeñas y medianas empresas no pierdan el empleo, ¿verdad? Y lo último, yo diría, un proceso de menor corrupción. ¿Y por qué planteo menor corrupción? Porque la corrupción lo que genera es destrucción de valor. No es que la mano pasa de la mano privada a la mano pública o viceversa, ¿verdad?, en un acto de corrupción, sino que ese dinero es invertido inadecuadamente posteriormente. Entonces, es importante que los oferentes del sector público sean empresas formales, serias y honestas, porque de esa manera se construye empleo decente y empleo seguro, y se multiplica la riqueza. Creo que con esas 4 medidas, Santi Peña tendría un gobierno que crezca, un gobierno y una economía que crezca y más inclusiva. Nada, espero que esté tomando nota el presidente. Te agradecemos, Hugo, por supuesto, por tu tiempo, y te esperamos la próxima también acá en Piso. Cuando quieran. Un gusto. Un abrazo a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Bueno, Aprendimos- aunque con premisas diferentes en algunos casos, por lo menos hay conclusiones similares. Conclusiones Sobre el tema similares. del combate a la formalización con políticas específicas de respaldo a las micro y pequeñas empresas como una vía también de sacar a segmentos de la población que trabajan en esos ámbitos, sacarlas de la pobreza. Me parece que es un punto de partida interesante. Algo aprendí, o aprendimos, al menos yo aprendí en este bloque. Vamos a continuar en el próximo bloque hablando sobre el balance de este año del presidente de la República, pero en materia política. Pausa, ya volvemos aquí en 12.8. Muy bien, continuamos aquí en 12.8 después de esta pausa de los deliciosos bocaditos que estamos disfrutando también hoy aquí en 12.8. Cuando viene Mina, nada más tenemos
estos deliciosos bocaditos. Con Así que razón, con ojalá, razón que me invitan siempre, güey, quieren comer. ojalá venga siempre, Mina. Uy, tenés algo esta ¿Sabes que noche, tengo ¿eh? hambre? ¿Puedes venir hoy? Así que te agradecemos muchísimo, Mina. Esta ya es mi cena, ¿eh? Así que, Permítanme digo, una cuestión para ver si nos ponemos de acuerdo o en desacuerdo. Se plantea que la institucionalidad es una de las cuestiones básicas que explican el escaso desarrollo, entendido por La falta de inversiones, la falta sobre de todo inversiones extranjeras. extranjeras y un freno para el desarrollo. Yo soy partidario de la institucionalidad y de la democracia, ferviente, admirador, defensor. Sin embargo, creo que no tienen nada que ver. Quiero ser un tanto radical para explicar un poco el punto en cuestión. Empresas yanquis, gringas o chinas, ¿ustedes creen que no se radican en el país porque hay más o menos institucionalidad? Les convienen más los acuerdos que tienen con Uruguay. De hecho, el Tratado de Libre Comercio que intentó Uruguay le guiñó el ojo a China, grande, fuerte. También tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es puerto, tiene ventajas comparativas, somos un país mediterráneo, pero no invierten solamente en Uruguay, que es un país con alta institucionalidad. Invierten en el Congo, en África, países de los más atrasados y los desplumaron. Después viene la discusión de que la inversión nos tiene que beneficiar, no desplumar como los africanos. Entonces, África me parece que es una demostración de que al capital le importa tres pepinos la institucionalidad. Yo creo que depende de qué capital. Pero no, bueno, ¿Entendés? hay capitales más rapiñeros Claro, que otros, exacto. extractivos, oro, Hay capital y recursos capital. naturales. Mano de O obra sea, al narcotráfico barata. le encanta. No, pero yo me Venir refiero, acá. pero claro. Pero te estoy diciendo, por eso depende de qué tipo de empresa venga, Puede ¿verdad? ser, ¿Y qué puede capital? ser. Pero lo que digo es algunos que no buscan es- más la institucionalidad, pero yo Sí, creo que pero no es creo el que sea la causa elemento. fundamental. Sí, no creo que sea la Es causa. un factor más. Es un Por factor. ejemplo, ¿cuál es el mayor desafío en consecuencia? Yo creo que la institucionalidad es una prioridad. Es un problema en nuestro país que es corresponsabilidad del Partido Colorado, de todas las fuerzas de oposición, de la jerarquía eclesial, de los medios de comunicación. Acá vemos muchos responsables de esta falta de institucionalidad o de la mala calidad de la democracia paraguaya. La oposición transigió desde el primer día de la caída de la dictadura, aceptó las reglas del juego y se metió en ese proceso. Muy rápido se adaptó, por cierto. Y ya nos ofreció alternativas al respecto de una democracia de mayor calidad, me estoy refiriendo. En general, siempre hay corrientes puntuales, liderazgos específicos que pueden salir de esta norma general. Entonces, si bien la institucionalidad es una tarea pendiente y tenemos que avanzar en una democracia de calidad, porque si no la democracia retrocede, no hay forma de mantener un sistema si no avanza y no le da respuesta Ya, claro, a los sectores sociales. Yo- Pero entonces, ubiquemos en ese plano, digo, la institucionalidad como la causante de todos los males y los corresponsables de que esa institucionalidad o los responsables de que esa institucionalidad no sea de alta calidad en nuestro país. Claro, hay varios elementos. Primero que somos un país mediterráneo, eso nos limita sin lugar a dudas para algún tipo y según qué sector quiera invertir en nuestro país. Y también un mercado muy pequeño. Claro que Uruguay también tiene un mercado pequeño, pero está en la costa, o sea, tiene mar, etcétera, etcétera. Total. Y hay que ver, siempre yo digo, hay que explotar el nicho. ¿Cuál es el nicho que nosotros podemos explotar para que vengan? Y ahí tenemos que apostar, ¿verdad? O sea, porque a veces la mediterraneidad, Mediterraneidad. puede Claro, convertirse somos un centro. en ventaja, ¿verdad? Claro. Si tenés Entonces, infraestructura. Claro, yo Minas, creo que en no ese tenemos. sentido lo que tenemos que tener una política más clara según las características de nuestro país, ¿verdad? Entonces, tener una política donde vos vas y buscas ciertos nichos, ¿no? Así, vengan los extranjeros. Que es ¿verdad? el discurso de hace 30 años. Claro, que no vienen nunca, digamos, vienen pocos, digamos, vienen pocos. Entonces hay que buscar las características. Otro elemento que, me acuerdo que hubo una propaganda de Uruguay para decir vengan acá cuando tuvo problemas Bolivia, la Argentina, ¿verdad? Le abrió las puertas a esos empresarios. Acá nosotros ¿qué hicimos? La ley antilavado, ¿verdad? Eso que fue un freno absoluto, no, porque no fue un freno solamente para el narcotráfico, está muy bien que vos
digamos, hagas, ¿verdad? Toda una política para que ellos no laven su dinero. Pero acá... Decirle eso al senador argentino. Venían, ¿verdad? Argentinos, bolivianos, venezolanos, capital, digamos que no pueden sacar legalmente de su país porque si no pierden todo, ¿verdad? Entonces, obviamente, no tenían cómo justificar en el sentido de darle trazabilidad financiera bancaria, no podían hacer una transferencia bancaria de su plata. Entonces tenían que traer el efectivo. Acá se limitó inclusive por culpa de esa ley la venta de un montón de departamentos que venían los argentinos a comprar y a invertir su plata acá. Pero eso continúa, ¿verdad? Continúa. Sí, continúa, pero con dificultades por el tema de la ley. Yo me perdí mucha un poco. dificultad. Entonces, tenemos una política exactamente de contramano a lo que nuestro país puede ofertar, digamos. Y a lo que hizo Uruguay en su momento. Y de lo que hizo Uruguay en su momento. De igual forma, Entonces, ya me perdí en qué es lo que nos íbamos a poner de acuerdo, ¿no? Con lo que arrancó Benja, ¿verdad? de la Pero institucionalidad. la Lo de institucionalidad. Si es necesario o condición. Sí, claro, sí, Es la condición. palabra. condición. Estamos con palabras del día en el programa. Ayer fue satisfacción o no. ¿Satisfacción, verdad? Sí. Insatisfacción, ¿verdad? Hoy es institucionalidad, ¿verdad? Bueno, a lo que voy nomás es que con respecto a eso, no sé si va o no en el tema, pero hay mucha inversión, al menos en lo que sería real estate, de construir edificios, que justamente ahora como que se vino a destapar con la detención del ex senador hoy argentino, que se lo agarró con $200.000, que creo que se está pidiendo su extradición o lo que sea, que incluso el diario Clarín sacó un tremendo informe con respecto a eso que había sido. ¿Por qué estaban viniendo tantos inversores argentinos acá aparentemente para lavar dinero? Porque es cierto, uno se va a estos edificios enormes construidos y no vive nadie. Es para evadir el pago de impuestos en Argentina, sacan sus capitales e invierten en otros países. En este caso en Paraguay, por eso es lo que planteaba Pero sí, hay Mina, que inversión. hicieron tanto Sí, en hay. Uruguay, y acá se hizo una etapa y después vinieron las dificultades. Así No es. sé si estamos hablando o no de eso también. Pero no es plata de narcotráfico esa. Para nada. No, pues yo no estoy diciendo Es eso. más, el narcotráfico Cristina floreció a pesar de Fernández. todas esas legislaciones en el periodo, Saludos. en el periodo anterior. El caso de Cuider parece que fue voto tráfico. ¿En el caso de qué? Voto tráfico. Voto tráfico fue el de Cuider. Sí. Porque Bueno, él era un senador kirchnerista Sí. que se pasó como en el caso A del Milei. transfugismo político a ser libertario y a votar con Milei. Fundamentalmente votó la ley base y parece Bueno. que buena parte de la plata que estaba trayendo Era para- venía de ese origen. Es más, Milei lo está defendiendo a muerte. Eso es increíble porque Está tratando de anular la sesión del Senado en la que se lo expulsó el tipo. vos te Sí, das cuenta porque que la iba a ser su contradicción. ministro de- Este es el prototipo de la casta ¿Sí? y Milei quiere anular su salida. Claro. Todos Y bueno. pidieron su extradición. Vamos a ver, ¿Verdad? vamos a continuar con esto porque nos está esperando justamente el senador activo, por supuesto, aquí en nuestro país, líder amarilla. ¿Qué tal, senador? Buenas noches y gracias por conectarse y esperarnos. Parece que no nos esperó. Parece que no. Senador. Cuando hacemos un balance... Ah, está ahí, parece. ¿Está? Hola. Hola, hola, Senador, ¿me escuchan? Ahí está. Ahí lo escuchamos. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Un gusto, Carmiña, ahí para Benjamín, Mina, para todos, un gusto saludarles. Igualmente. No viniste más, senador. Viniste al primer programa y después ya... no Nos viniste abandonaste. No coincidimos en la invitación nada más, pero estamos atentos para lo que ustedes digan. Me parece que su señora no le dejó. más. No, pero es buena, una señora muy linda. La señora Muy puede linda venir esa también. señora. Vino luego, claro que sí. Ah. Vino. Bueno, senador, rápidamente, porque bueno, está en el auto por lo visto yéndose a algún evento, pero con respecto a lo que estábamos hablando desde que arrancó el programa, el balance de este año y por sobre todas las cosas lo que decía el día de hoy el presidente de la República, un año cargado de proyectos del gobierno del Ejecutivo, por supuesto, y también dando la referencia del apoyo que recibió de parte del Legislativo, todos los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo, recibiendo ese apoyo, por supuesto, del Congreso en este caso. Efectivamente, Carmiña, yo creo que el Congreso Nacional y sobre todo la Cámara de Senadores a la cual yo pertenezco, se aprobaron leyes muy importantes. Se le dio la confianza prácticamente total al presidente y a su equipo de trabajo. De hecho, que el oficialismo tiene una mayoría importante en el Congreso, en el Senado.
pero aún así muchos acompañamos proyectos importantes que en alguna medida creemos va a colaborar a la transformación del país, ¿verdad? Hay proyectos, por ejemplo, en el que yo me siento a gusto de acompañar, como por ejemplo el RUM. El tema de las tierras es un problema grave en el Paraguay. Sabemos que hay una superposición de títulos, pero en forma abismal, y eso es producto de varias instituciones que no estaban funcionando, como Catastro Nacional, el INDER mismo, y por supuesto registros públicos, ¿verdad? Entonces acá hay un problema grave de títulos, y esto no podía continuar así. El RUN es una herramienta importante, va a quedar a cargo de la Corte Suprema, hoy en día Catastro Nacional, que dependía lógicamente del Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, es una herramienta que hoy va a permitir ir normalizando. No digo que va a ser la solución de entrada, pero va a colaborar para que en el proceso se vaya regularizando los títulos de propiedad. Un problema de tierra que es gravísimo en nuestro país, y como dije, hay superposición de títulos en varios departamentos de la República. Y así sucesivamente otros proyectos muy importantes, o sea, herramientas que va a tener el Ejecutivo para que pueda desarrollar las políticas que, digamos, sea beneficioso para el país. Hay proyectos que siguen estudiándose. Mañana, por ejemplo, se va a estudiar proyectos importantes como, por ejemplo, el voto de los extranjeros, que es un tema que a mí particularmente no me gusta, no me molesta, o sea, no me gusta, digamos, que se quiera restringir la participación de los ciudadanos que están en el extranjero. Porque lo que mañana se va a hacer es eso, básicamente restringir. Y acuérdense que los votos del extranjero, por ejemplo, se aprobó por un plebiscito, después se aprobó una ley de inscripción automática, y lo que mañana se va a hacer es quitar esto, la inscripción automática, para que el ciudadano paraguayo vaya a la embajada a inscribirse, y esto es inaplicable, o por lo menos demasiado poca gente se va a inscribir por las actividades que desarrollan nuestros compatriotas. Pero en fin, mañana se va a discutir eso. Estoy diciendo nada más que en un 90% los proyectos de ley que se enviaron al Congreso fue acompañado, fue aprobado, y bueno, el Ejecutivo tiene las herramientas para producir cambio y bienestar, que es lo que al final queremos todos los paraguayos, ¿verdad? Líder, dos consultas puntuales. Una para, aunque se deduce más o menos de tu locución, ¿cómo calificás este año en general por parte de en lo que respecta a la actuación del gobierno? Si es mala, regular, buena, muy buena. Y ligado a esto, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el principal desafío para el año 2025? O los principales, vamos a nivel de titulares, digo. Bueno, lo positivo, o sea, yo diría regular para arriba, ¿verdad? Para no decir excelente, regular hacia muy bueno, digamos, desde mi punto de vista. Lo positivo, por ejemplo, son la unificación de instituciones, porque había una superposición de instituciones que hoy con eso se traduce en eficiencia, se vuelve más económico, y por supuesto al fusionarse varias instituciones que cumplían las mismas funciones, digamos que se vuelve un Estado más liviano, más rápido, menos costoso. Y en varios proyectos que fueron aprobados de esa manera para producirse una unificación de instituciones. Conste que faltan muchos todavía. Por ejemplo, capacitación de mandos medios. Tenemos 5 instituciones, SNPP, SINAFOCAL, Industria también tiene, Salud también tiene una parte. O sea, hay todavía instituciones que se tienen que unificar. En ese sentido positivo, algunos proyectos muy importantes. Yo creo que lo que faltaría, la parte negativa, es que el presidente cumpla aquello que se prometió en campaña. Por ejemplo, la construcción de viviendas se llegó a 4.000 en el año, de 20.000 que se prometió. También, por ejemplo, la mano de obra de 500.000 nuevos empleos se dijo que se iba a completar, ¿verdad? Eso tampoco es cierto, porque nos está llegando por una cuestión de diferentes factores. En todo el gobierno, toda la administración. En el periodo, creo que inclusive claro, en el año. Estamos diciendo nomás de algunas cuestiones que, por ejemplo, falta cumplir, digamos, si vamos a irnos al punto de vista. Y esto finalmente repercute en algo muy importante que la gente siente en la calle, que es la reactivación económica. O sea, la plata para el ciudadano, digamos, ciudadano de la calle, el ciudadano que trabaja, es donde pareciera ser que no hay esa economía circulante. Esa es la queja que yo escucho por ahí, escucho en la calle, no hay las platas ahí la gente, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que seguramente se va a ir
mejorando, esperemos que mejore, porque finalmente si esto mejora nos beneficia a todos, como dije, y eso va a incluir seguramente la reactivación económica a través de inversiones del Estado, seguramente inversionistas que vengan a instalarse en el país, como alguien dijo ya, facilitándole las reglas de juego y siendo un país predecible con respecto al tema judicial, por ejemplo, y de esa manera vamos a conseguir que gente que venga a nuestro país a invertir y que finalmente genere mano de obra en nuestro país. O sea que son las cuestiones que veo que seguramente va a ir mejorando en el transcurso de los años, ¿verdad? Senador, y con respecto a su partido, ¿qué balance puede hacer? ¿Satisfecho, insatisfecho? Ya que estamos con esa palabra también nosotros. Nosotros estamos mal, Carmiña, ustedes saben, y es de público conocimiento, el PLRA tuvo una derrota aplastante en las últimas elecciones y también tenemos consecuencias económicas negativas en el sentido de que se debe una plata que no se está pudiendo pagar. Justamente tomamos algunas acciones en el directorio de formar un equipo jurídico para plantear acciones judiciales que nos permita plantearle a la justicia algunas acciones que nos dé tiempo para poder cumplir estas obligaciones y así sucesivamente salir de ese problema financiero que tenemos. Pero al par de eso, al par de la cuestión financiera que se está trabajando ya, nosotros vamos a tener seguramente renovación de autoridades partidarias. Con esa renovación va a volver la legitimidad de las autoridades, va a volver, digamos, el entusiasmo nuevamente en el PLRA y el fortalecimiento en todos los comités, en todas las bases, que es lo que identifica a un partido tradicional como el PLRA. Vamos a recuperarnos, estoy muy seguro de eso, repito, y una vez que hagamos esas elecciones, tengamos nuestras autoridades conformadas nuevamente, tengamos esa legitimidad, yo creo que vamos a constituir otra vez vamos a encabezar un grupo muy importante de la oposición, sobre todo de la unidad de la oposición, para que podamos competir con mucha fuerza en los desafíos electorales que se vienen. O sea que estamos teniendo tarea, que es el tema administrativo, el tema de la plata, tema político, que es los comités, el tema de los trabajos partidarios, y por supuesto eso va a terminar cuando, se va a concluir cuando se realicen las elecciones de renovación de autoridades partidarias, que es también una discusión que estamos teniendo. Nosotros convencidos estamos de que se tiene que hacer con las municipales, junio del 2026, y otro grupo quiere adelantar. También es una discusión que estamos teniendo, sí. Pero que varias discusiones hay. Dentro de poco la justicia electoral va a resolver esto y seguramente va a aclarar las cosas. Por último, senador, de mi parte, para no confundirme, le consulto a usted del sector efrainista del Partido Liberal. Bueno, hoy en día soy ya el sector liderista, líder amarilla ya, porque tengo mi movimiento que se llama Movimiento Identidad Liberal. En su momento yo trabajé, por supuesto, con Blas Llano, muchos años. Después, el siguiente periodo, trabajé mucho tiempo también con Efraín, que yo creo que son dos líderes que hoy en día ya están dando un paso al costado. Y nosotros tenemos que, por supuesto, agarrar la conducción del partido, agarrar el timón del partido y conducir esta institución tan importante para los desafíos que se vienen. O sea que hoy en día estamos encabezando proyectos ya como cabeza de movimiento y seguramente con otros sectores, con otros colegas o con otros líderes para poder construir los liderazgos y los equipos fuertes de Carmín. Le consultaba esto último porque reapareció Efraín Alegre como lechuguero, algo que a mí, no sé si se dice lechuguero, agricultor, porque me llamaba la atención de que después de tanto está cultivando lechuga. No sé si eso es. La tilapia a la lechuga. Si te da mucho dinero, no como para pedirle algo también, porque si es que hay algún problema económico en el Partido Liberal, parte de la culpa es de Efraín, ¿o no? Por supuesto, Efraín estuvo al frente del partido durante 10 años y la responsabilidad es de la persona que encabeza, ¿verdad? Eso no se puede delegar, eso no se puede decir de con la culpable, no se le puede culpar a otro. Uno asume una responsabilidad, tiene la firma, es el ordenador de gasto y por supuesto las finanzas estuvo en sus manos y eso hoy como está mayoritariamente responsable el presidente del partido saliente, categórico, eso es sin dudas, Carmen. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta para el senador? Lo dejamos libre entonces que se vaya a su evento. Muchas gracias, senador, por su tiempo y bueno, estaremos seguramente en contacto más adelante. Muchas gracias cuando guste. Muchas gracias. Hasta luego, el senador del líder amarilla hablando con nosotros de todo un poco, haciendo un balance tanto de este año de gobierno como de su partido en las ruinas, como decía él.
¿Vos Algo sabés así que dijo. me llamó la atención? El lechuguero. No, lo de líder amarilla, digo esto de que de regular para arriba bueno. Hice una mesa de periodistas el domingo pasado, Pero me que invitaste. es tradicional ya, a fin de año hago siempre una mesa con Vi, periodistas, me después puse con diputados y celosa. senadores, y después al final cierro con el presidente de la República y la primera dama, ¿verdad? Para hacer el balance completo. Y todos los periodistas le dieron calificación entre 7 y 8, o sea, era del 1 al 10, ¿verdad? O sea que una alta calificación, 7 u 8, digamos, ¿verdad? Y eran 6 periodistas. Y ahora también sectores de la oposición veo que no le dan una de 7, bueno, algunos, ¿verdad? Catastrófico. Sí, Depende. algunas individualidades, pero en líneas generales no le dan una calificación baja a Santiago González. Hay que... Peña. González. A Peña. Santiago Peña. González, a Santula. Presidente a Santula. Siempre digo Santiago González. Ay, 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 tiene Santiago de Peña. ¿Qué tiene su vaso? Sí. Comentando un poco lo que hicimos, la nota que le comentaba sobre las promesas de Santiago y en qué situación se encuentra, la mayoría está en ejecución, la mayoría está en proceso. Todo lo que él estuvo prometiendo está haciendo, está iniciando. No hay todavía algo concreto, puntual, pero sí se está haciendo. Entonces, eso es lo que se está viendo y por eso de repente tenemos este tipo de opiniones, ¿verdad? Del senador que la calificó como regular a muy buena, aunque para mí también es bastante sorprendente. A mí me parece que, aunque hay, no son pocos los temas pendientes, sobre todo los de carácter social. Itaipú, por ejemplo, estructurales, Benja, es Itaipú una de las también materias. es un capítulo ahí Sí. por separado, puntual. Febrero. Lo otro de Sí. carácter más Sí. estructural. Y que debe ser objeto de una discusión profunda en este periodo, cómo apuntalar esas políticas públicas para empezar a superar esos niveles inaceptables que arrastramos desde hace tanto tiempo en materia de pobreza, desempleo y compañía, problemas en el sistema de salud, a nivel de la educación. Hay hechos que son innegables. El reordenamiento económico, Sí. porque no veníamos de una situación ordenada, veníamos de una situación desordenada en los últimos años. Es un hecho positivo que todos Sí. resaltan. Fue un acierto. eso. La estabilidad política también es un factor importante. Va a tener mayoría en ambas cámaras, le da El respaldo del gobernabilidad. Partido Colorado, crucial. No hay gobernabilidad si no hay buena relación Partido Colorado-Ejecutivo. Y Partido Colorado, desde luego, es el que tiene sus representantes en las cámaras. Y tiene mayoría propia el Partido Colorado. Entonces, esto le da mucha estabilidad política. Después podemos también ver el rol de la oposición. Se le perdió la pelota por mucho tiempo. Eso también le facilita mucho las cosas al oficialismo, obviamente. Pero entonces, son temas muy grandes que inmediatamente hace que cualquier comentarista se vea en la necesidad de decir, bueno, mira, las cosas como mínimo no están tan mal, incluyendo los críticos, ¿verdad? Y los partidarios han mostrado una realidad positiva. Es que se avanzó en su plan de reformas, digamos, Sí. avanzó, ¿verdad? DENIT, ¿verdad? Que justamente unió aduanas con la parte tributaria, el Ministerio de Hacienda pasar a ser Ministerio de Economía, ¿verdad? Sí. La superintendencia, ahora el RUN que se aprobó hoy, o sea, Hoy. hay un montón de planes de reforma que él logró en este primer periodo que el Parlamento le apruebe, por su mayoría, pero inclusive acompañado en algunos casos de sectores de la oposición. Y en el caso, digamos, en el aspecto social, está hambre cero, aumento de Tecoponá, adultos mayores y viviendas. A diferencia, Sí, sí, no yo coincido anoté también. con Con líder líder. amarilla que el tema de vivienda hay un déficit histórico, obviamente, de la Sí. vivienda, pero fue uno de los ministros justamente que más generó resultados en su ministerio, ¿verdad? Tú sabes que muchas veces Aparte son como 6.000 y pica de viviendas entregadas, ¿verdad? Están las que están en proceso, digamos, ¿verdad? De construcción. más de 20.000. Alrededor de 20, digamos, ¿verdad? Y es 17.000 creo que son las Es un viviendas. número interesante, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que sí, yo creo que hay atraso en obras públicas, que recién ahora parece que este año le van a dar un Sí, puntapié, pero sí. hubo un atraso enorme en obras públicas. Y esto significa, porque Mano de me obra parece interesante, aparte de resaltar, es porque esto tiene que ver con lo que a mí me obsesiona, que es el empleo, Sí, la generación totalmente. de empleo. Obras públicas, Sí, muy es una atrasado. generadora. Salud Sí. deficiente. Sin embargo, la ministra siempre dice que todo está avanzando. Y ¿Por bueno, quién? sí. Y la ¿Ministra de verdad qué? que no. La ministra de Obras Públicas. Bueno, pero
No, la ministra de Obras Públicas lo que hicieron sí es Bueno, pagarle sí. a los Las Las vialeras. deudas que se vialeros, tenían, digamos, las deudas que se pero Y lanzar licitaciones. nuevas obras muy Todavía pocas, no hay. ahora Muy pocas. recién se van a iniciar. Y otro tema es la seguridad, que si bien no sé en estadísticas si estamos mejor en datos así concretos, pero sí que hay mucho más inversión en seguridad. Y el déficit, que yo empecé a hablar con Hugo Rubio por otro motivo, para mí la política exterior en relación al Yo caso también. de Estados Unidos, embajada, expulsión de los chinos, sin embargo se acepta que este embajador siga todavía acá, me parece una incoherencia en ese sentido. Se le expulsa a uno y se le sigue habilitando a otro que hizo una intromisión mucho más permanente, ¿verdad? Que lo que hizo este chino, digamos, que vino un día, hizo una declaración y se lo expulsó. Sin embargo, el embajador te metió el dedo, el codo, todo en el traste, digamos, sin vaselina siquiera, y sigue tan campante acá, ¿verdad? Eso es una falta de respeto a nuestra soberanía, a nuestras autoridades, a nuestras instituciones, y en ese sentido no comparto esta política. Y el tema de la DICU, que quedó medio, a ver, se La tituló nebulosa. reculada. A mí de verdad no me importa que el presidente cambie de posiciones o revierta una medida Claro. que se Lo peor toma, del caso es que le cuestionan algo que ellos ellos defendían. mismos defendían, ahora es O sea, regulada, absurdo, ¿verdad? sí. O sea, Sí, bueno, pero no bueno. importa. Ahora, yo creo que fue una medida desprolija, en el sentido de que se tomó una medida y efectivamente hay en este caso una reculada. Uno puede cambiar de posición, otra cosa es recular, y creo que hubo una reculada. En ese sentido sí es mi crítica sobre su política en relación al... Yo había escrito el domingo pasado, Sí. el sábado pasado, que no recordaba en los últimos 50 años el Partido Colorado con tanto poder político en Paraguay. Y tampoco recordaba en los últimos 50 años un PLRA tan lejos del poder. 50 años nos retrotrae a la década del 70. La hegemonía estronista era absoluta, ¿verdad? Ahora hay una hegemonía colorada, como nunca antes la vivimos, y es en ese aspecto en donde yo me quiero centrar para analizar el gobierno de Peña. Porque casi no había forma que no tenga un buen gobierno si no tenía oposición. Y si bien no tuvo la mayoría de los votos, porque finalmente los votos de Peña son inferiores a los que votaron por cualquier otro candidato opositor, se dio una situación artificial en el Parlamento con el pase masivo de senadores de otros partidos a las bancadas de Colorado, ¿verdad? Sí. Con lo cual tuvo mayoría absoluta en ambas Pero igual cámaras. tuvieron mayoría, ¿eh? ¿Eh? Los colorados tuvieron mayoría sin necesidad de que los De lo que opositores pasan. se pasen. Sí, pero se da pues ahí en el Parlamento una situación que no refleja exactamente el Sistemadón. porcentaje electoral por el sistemadón, ¿verdad? Bueno, a lo que iba es lo siguiente. Con esta situación yo esperaba mucho más de este gobierno, ¿verdad? Porque la oposición no le creó problemas. Prácticamente todos los problemas que tuvo a lo largo de este año fueron creados por el propio Partido Colorado, por algún sector de ese partido. Pero ni aún, ¿qué problema le creó? Por ejemplo, el tema, la crisis con la Unión Europea al comienzo del mandato, ¿verdad? Que esa sí fue una reculada con todas las letras. Claro, pero Por ejemplo, la expulsión del Senado absolutamente arbitraria de Katia González, una decisión política innecesaria que enturbió el ambiente y lo enturbia hasta hoy, produciendo esa crispación política que se vislumbra sesión tras sesión en las dos cámaras, increíblemente más en el Senado últimamente, ¿verdad? En donde no se discuten los temas, ¿verdad? Encima que son pocos los opositores restantes, ni siquiera le dejan explayarse y no se discuten. Hay proyectos de ley de fundamental importancia que, como nunca sucedió antes, pasaron sin discusión. Es una cosa que lleva a una falta de transparencia y a una sensación, una percepción de autoritarismo absolutamente innecesarias, teniendo esa hegemonía que se tiene. Y el resto de los problemas está ligado a otra situación política que es muy particular, que es esa sensación permanente de la dualidad del poder. Es decir, el presidente de la República es legalmente
Santiago Peña, no González, es Santiago Peña, pero todo el mundo tiene la percepción, que yo creo que no es equivocada, de que el poder emana desde el quincho, ¿verdad? Y vos sabés que es absolutamente equivocada. Pero yo estoy absolutamente seguro que la es cierto. prensa. Claro, pero yo te digo una cosa, esa es una la percepción que prensa. estoy de acuerdo contigo, que es la que en un 90% la gente tiene, ¿verdad? Yo coincido contigo que esa es la percepción, ¿verdad? Creada ya sea por la prensa o por la gente misma que cree eso, ¿verdad? Por las características también del liderazgo de Horacio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vos sabés que yo que tengo contacto con cartistas, con el propio Horacio, con Santiago, ¿verdad? Peña, el presidente, yo te puedo asegurar que eso no es así, en el sentido de que Horacio Cartes realmente tiene un cuidado, sus propios correligionarios le demandan, en el sentido le dicen, un cuidado ya extremo con Santiago de no exigirle o pedirle cosas o estar que él tenga que rendir cuentas. Lo que sí me parece nuevo y que me parece correcto por parte de Santiago Peña es que se reúna con el comando, porque un presidente debe responder a un equipo y a una política de un partido que lo sostiene, digamos, ¿verdad? Eso tendrían que hacer todos los presidentes. Si es un liberal, tendría que reunirse con el comité, con el directorio del PLRA, porque es el partido que lo sostiene y que lo propuso, digamos, ¿verdad? Tiene que ser planes colectivos. Pero de verdad, yo creo que a nadie le voy a convencer, ¿verdad?, de que efectivamente es así, que Horacio no le manda, a pesar que tiene mucho poder, digamos, para hacerlo, pero no tiene esa relación que la gente cree con Pero Santiago. aparte hay datos fácticos. ¿Cómo está compuesto el gabinete nacional? Son hechos. Sí. Si la participación de Horacio Cartes fuera decisoria en el gobierno, Tendría que haber varios tendría cartistas políticos representantes de su movimiento en los lugares principales, y no es así. Pueden haber algunos que tengan más adhesión política, los menos, Sí, son pero los menos, ¿verdad? Entonces es un gabinete que refleja otra realidad, Mengo. Les pido- Pero yo comparto con Mina, Nadie va a creer. imposible A mí por lo menos no. pero nadie. por eso Acá la vereda, nadie cada va a creer. uno. te puedo asegurar Cada uno. que Ese decís es un eso y nadie problema, te va a creer. además es un problema para el propio Cartes, Sí, porque él carga claro, con las- responsabilidades que que no no las tiene. dependen de él. Ahora, les pido un segundo nada más porque lo tengo a Julio López. Julio López, exactamente, el secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora, que también está con nosotros para hacer... Nos queda muy poco tiempo de programa, Julio, pero si nos puedes hacer así en muy pocas palabras, desde el punto de vista, digo bien, de los trabajadores, un balance también con respecto a este año, y también buenas noches y gracias por atendernos, Julio. Buenas noches a los panelistas, también a la audiencia. Bueno, gracias por el espacio. Nosotros vemos un año caracterizado fundamentalmente por una cierta estabilidad para arriba, un gobierno que tiene copado a todas las instituciones en su poder, empezando por el Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia, la Fiscalía. Vemos un copamiento y como nunca antes, como ya dijera un panelista, como nunca antes, un poderío concentrado en el Partido Colorado. Desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, vemos a un gobierno muy obediente a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y a las demás corporaciones internacionales como el Banco Mundial con respecto a su política económica. Los trabajadores vemos con mucha preocupación la dinámica que tiene, digamos, el carácter de la economía impulsada por este gobierno, marcada, digamos, por una serie de leyes aprobadas que se enmarcan dentro de la profundización del modelo neoliberal con su consecuente efecto negativo a los intereses de la clase trabajadora, fundamentalmente aquello que tiene relación con mayor flexibilización laboral y por otro lado, digamos, la carga de la crisis, digamos, económica sobre las espaldas de los trabajadores.
De hecho, nosotros decimos que la cierta estabilidad, porque eso no se puede negar, macroeconómica, estamos viviendo de acuerdo a los datos de las instituciones oficiales, como el Banco Central del Paraguay, una inflación casi sin modificaciones con respecto a los resultados del año pasado. Creo que incluso bajó el 0,7%. También vemos que el Producto Interno Bruto ha crecido. Lo que no vemos es ese famoso efecto derrame para el bienestar de los demás sectores de la población, fundamentalmente en lo que afecta, digamos, a los más desfavorecidos, como la clase trabajadora. Vemos con mucha preocupación los parámetros que se tienen en cuenta para la medición de la inflación, por ejemplo, lo cual creemos que es absolutamente falso, porque nosotros sentimos otra realidad cuando se habla de inflación, cuando se habla de pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Bueno, por abajo, en realidad, no se puede. Utilizando las palabras del presidente, ¿verdad? ¿Satisfecho o insatisfecho? Totalmente en desacuerdo, no satisfecho o insatisfecho, totalmente en desacuerdo. Nosotros vemos que no se analiza desde el punto de vista de los intereses que afectan a los sectores desprotegidos de la sociedad. Nosotros creemos que hay una desvalorización mayor del salario. Vemos que hay ataques en estas últimas leyes aprobadas que no han sido tratadas de manera democrática, empezando luego con la que se aprobó el año pasado, la ley de la superintendencia de jubilaciones, pasando por la ley de la carrera civil, pasando por ahora la ley de MIPYME. Eso sí ya lo podemos desarrollar en otros programas, porque lastimosamente no tengo mucho tiempo, Julio, pero sí te agradezco y bueno, vamos a seguir desarrollándolo en demás programas, pero queríamos tener también tus palabras breves el día de hoy, que estamos haciendo todo cuando guste. Muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. Buenas noches. Julio López, secretario general de la Confederación de Trabajadores. Hay una cuestión que me parece importante. Obviamente, todos los balances se hacen con determinados criterios, desde determinadas posiciones, y de eso depende también cómo se cargue la tinta en lo positivo o en lo negativo. Eso es normal, y eso lo hacen todos, políticos, analistas, gremialistas, es normal, periodistas, es lo habitual. Pero es importante también avanzar acto seguido sobre cuáles serían los principales desafíos del gobierno, y no solamente del Ejecutivo, del Congreso, otras instituciones, en el siguiente periodo, en el año 2025, de aquí a lo que resta de mandato inclusive. Yo creo que hay coincidencia en términos de la necesidad de avanzar sobre las políticas públicas para dirigirlas en sentido de la generación de empleo y el combate a la pobreza. Claro, eso me parece que es un... Nadie puede estar en contra de eso. No sería objeto de discusión. Y qué raro que siendo una consigna unánime, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las políticas sean tan disímiles, ¿verdad? Bueno, pero ojalá las políticas se discutan y las diferencias se planteen en torno a estos temas. Pero ni se Entonces, claro. Sí, pero es que mientras se hace eso, que no se está haciendo, pero se tiene que hacer, hay que solucionar ya el problema de salud y educación. Yo escuché por ahí que gente de este gobierno dijo nunca se invirtió tanto en educación y en salud como en este presupuesto. Es cierto, pero si uno mira, es una bicoca lo que para la necesidad global que Lo que tenemos. pasa es que aunque sea una bicoca, ahí vamos otra vez a ver, es lo que se tiene en términos, a ver, de cuánto se dispone. Lo que nos lleva a la discusión. Y ahí la discusión del tema impositivo. Recursos, claro, pero no solo impositivo. Mira, pero eso hay que decir como para aplaudir, ¿o qué? Está bien que se invierta. Pero no, la discusión, por ejemplo, Nicanor dice crearon, el que creó el sistema durante el gobierno de Nicanor, 10-10-10, fue data de esa época, digamos, ¿verdad? Con Borda y compañía. Así es. Y él dice, bueno, ese modelo después de 30 años está llegando a su término. Es su opinión y está bien, va a ser un objeto de debate, pero la política exterior es tan o más importante a la hora de discutir desafíos
en cuanto a la generación de recursos para el país, en cuanto a inversiones en el país, en cuanto a la política de generación que impulsa el empleo. Nosotros estamos ante una situación, voy a decir como en la época en donde los países se subían o no al carro de la industrialización, pero de reordenamiento global. El Cono Sur está siendo objeto de discusión, no solamente de discusión, avances concretos de las grandes potencias mundiales, y Paraguay es un escenario pequeño pero ubicado en un lugar estratégico. Entonces, también hay ventajas adicionales que se pueden plantear, sea reafirmando las alianzas estratégicas sobre nuevas bases, fundamentos, o revisando parcialmente esta cuestión. Pero en materia de política exterior, creo que es uno de los grandes déficits que vos planteabas, probablemente el debate insuficiente y tal vez sea uno de los principales desafíos en el corto y mediano plazo. Es lo que está discutiendo toda la región y es algo que nosotros todavía ni siquiera estamos en los enunciados. Nos falta todavía para cerrar el año y seguir discutiendo, pero quiero cerrar de forma divertida también, porque viene un programa que cada invitado le calificó al gobierno. Entonces, podemos cerrar así el programa de hoy. Del 1 al 7... No, del 1 al 10. Pero yo quiero del 1 al 7. No, La no conductora dijiste decide eso, acá. Carmina. Del 1 al 7, Jessy, ¿cuánto calificás 7 es el el máximo. gobierno de Santiago Peña? 6,5. 6,5. Ay, qué chupa Ay, casi media. un 9, casi un 9,5. Alfredo, del 1 al 7. 3,5. 3,5. Muy bien. Benjamín, No, dale, del 1 al 7. se van a pelear No, ahora. es que yo, con los números me parece Pero que y es muy podés impreciso. calificar, pero jugá. Para ¿no? jugar, Yo Benja. juego y creo que es, en el promedio general es bueno es la nota en el colegio. Y sería un 3, 5. 5. No, sí, puede ser, si es del 1 al 7, sí. Del 1 al 7, Mina. 5. 5. Muy bien. Qué raro ¿Por qué? esto de Nadie 1 al dijo por 7. qué. Sí, por eso es una cosa que acaba de inventar, ya no importa. Este es mi colegio Claro, y yo está bien. decido. Es del 1 al 7 la 7. calificación y Muy así bien, es. está bien, del 1 Pero al bueno, después veremos cómo continúa esto. Así que anote también el presidente esto acá. Entonces, en promedio sería, no tengo idea. Vos sos bueno con los números. 10, 16,5, 17, Promedio 20, 5. Promedio 5. 5. Bueno, 5 del 1 al 7. Del 1 o sea al que 7, sería como promedio un 5. 7 del 1 al 10. hija. Ese es el problema. Pero ese es el alguien está problema. mejor acá. Pero no es el problema de Será individual. hasta... Muchas gracias, Jessy. Gracias, Carmen. Gracias, Alfredo. Gracias, Mina. Gracias, Vení siempre, gracias. que riquísimos, deliciosos bocaditos. Deliciosa tu presencia. Deliciosa mi presencia. También. Y esa discusión pre-programa tiene que continuar otro día. Gracias, Benja. Nos vemos mañana. Así se está. Y nadie me respondió si están mejor. Será hasta mañana a las 19 horas. Por ejemplo, adiós.